Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. De emprendimiento, de innovación social, de cómo está la región de los lagos en el contexto nacional. De eso queremos hablar justamente con uno de los organismos que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que tiene bastante historia ya en nuestro país, como el FOSIS. Estamos junto a su director nacional, Felipe Betancourt. Gracias por estar con nosotros. Evidentemente que recorriendo una región que tiene muchas particularidades, no es fácil recorrerla, además con un día como el que nos ha tocado durante las últimas horas, que es muy típico de este agosto, pero además una región que tiene islas, una región que tiene una población rural importante. ¿Cómo se inserta el FOSIS en esta parte de Chile, por ejemplo? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esto es parte del trabajo en terreno que nos ha pedido el presidente Piñera, de poder estar frecuentemente en regiones, y esto no es la primera vez que venimos, ya hemos venido un par de veces a la región y vamos a seguir haciéndolo. Y efectivamente la región de los lagos tiene muchos desafíos particulares que la hacen distinta a otras regiones, su situación, su contexto insular, por ejemplo, uno de ellos, el que tú mencionabas, también la ruralidad, pero creo que eso es un desafío que una institución como FOSIS, que ya va a cumplir este próximo año 30 años, tiene muchos instrumentos de cómo abordarlo y cómo complementarlo. Hoy día, de hecho, en el fondo tuvimos una agenda muy, muy importante que tiene que ver con visitas a muchos casos que son en sectores urbanos y también vamos a tener en sectores rurales. Entonces, ese complemento de situaciones que apoyamos a través de distintos programas. Por ejemplo, hay programas que tienen una realidad un poquito más rural. Vamos a estar con algunos usuarios que participan del programa Autoconsumo. Es un programa que tenemos como Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que busca proveer, apoyar a las familias en la provisión propia de alimentos saludables a través de invernaderos y otros elementos. Y también que puedan cultivar, autocultivo prácticamente, ¿no? Exactamente, y además que puedan, además de provisionarse ellos mismos, poder comercializar quizás con vecinos u otras personas en lo que ellos tengan dentro de sus casas también. También existe el programa Habitabilidad, que es un programa que busca entregar soluciones adaptadas, específicas a las viviendas de las personas, que muchas veces no llegan soluciones tradicionales que existen y que pueden mejorar su vivienda. Entonces, ese tipo de programas, por ejemplo, llegan muy bien en la ruralidad. Y en el emprendimiento son herramientas que le sirven a personas en general, tanto en el sector urbano como rural también. Ahora, Felipe, en estos 30 años del FOSIS, ¿cómo ha cambiado justamente, porque ha cambiado sin duda en 3 décadas en nuestro país, la mirada de una institución como la de ustedes, que trabajan probablemente con las personas más vulnerables del país para tratar de generar emprendimiento? Evidentemente, hace 3 décadas atrás era un nivel de pobreza el que tenía el país. Hoy día incluso la mirada sobre la pobreza es distinta. ¿Cómo evoluciona aquello, por ejemplo? Exactamente, buen punto. Yo creo que hay una maduración como país respecto a los desafíos de la pobreza. Por ejemplo, el avance de mirarla no solamente desde la perspectiva de ingresos, sino a través de muchas dimensiones, que ahora pueden estar oficialmente en las dimensiones de la medición de la pobreza multidimensional, pero que el día de mañana van a seguir cambiando. Yo creo que la perspectiva principal es entender que finalmente la situación que vive una persona se vive en un contexto. Y el contexto donde estamos focalizando toda la inversión desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia es precisamente en esa última palabra, y en la familia, y en el contexto familiar en que se pueden dar las primeras redes de apoyo, las posibilidades de salir adelante o desde la cual se debe trabajar en general. Entonces, aun cuando en nuestro país también el concepto de familia ha ido evolucionando. Claro, y vamos abordando en el fondo que aquí existen muchas situaciones familiares. Hay personas que viven solas y efectivamente quizás no cuentan con una primera red de apoyo. Y ahí hay que mirar ese contexto y poder complementarlo de alguna manera, donde las redes de apoyo son fundamentales. Hay otras familias que, por ejemplo, vive una madre y su hijo, ¿ya? Muchos casos de madres que cuidan a su hijo. Hoy día, que son jefas de hogar, por ende, que son jefas de hogar. Visitamos un caso también, por ejemplo, donde una de ellas que cuidaba a su hija, que había estado y participa actualmente en la Teletón, porque nació con alguna discapacidad física en particular, y ella necesitaba poder emprender para poder complementar el cuidado a su hija
a través de una forma autónoma y no con un horario quizás más fijo y estable. Y ese tipo de soluciones tenemos que ir adaptándola. Entonces, yo destacaría el foco familiar y por otro lado, un punto muy relevante que tú decías que tiene que ver con que la pobreza va cambiando. La pobreza de hace 30 años es muy distinta a la pobreza de hoy y eso implica que tenemos que estar en constante búsqueda de soluciones. Y por eso, y las instituciones como ustedes se están adaptando evidentemente a esos conceptos distintos, porque claro, una persona puede que tenga los niveles de ingresos suficientes, pero como tú decías, está viviendo sola. ¿Esa persona se le considera que está en un nivel de vulnerabilidad también hoy día? exactamente, nosotros tenemos una mirada integrada respecto a la situación de vulnerabilidad y hay personas que pueden estar, por ejemplo, sobre la línea de pobreza y estar en una situación de, por ejemplo, el cuidado de una persona dependiente, ¿ya? A un nivel a veces que hace imposible que esa persona lo deje solo. Y eso son situaciones muy relevantes que nosotros tenemos que tener en consideración y llegar oportunamente con soluciones. Y ahí por eso hemos desarrollado una línea muy fuerte de innovación social. Y tiene que ver con cómo buscamos soluciones a los nuevos problemas que tiene el país, los nuevos problemas que enfrentan las familias del país, a través de abrir también el sector público a la sociedad civil, a las innovaciones que tengan las personas. ¿Cuáles son esos nuevos problemas a juicio de ustedes, por ejemplo? Por ejemplo, hay una iniciativa que es muy relevante que partió este gobierno, el presidente Piñera, que tenía que ver con el mapa de la vulnerabilidad y diagnosticar cuáles eran 16 grupos, por ejemplo, en este caso, que eran muy prioritarios de resolver esos problemas, eran urgentes a nivel país. Y ahí se inició una iniciativa muy potente que se llama Compromiso País, que invitó al Estado, a la sociedad civil, al mundo privado y a la academia a trabajar en conjunto para buscar las mejores soluciones. Desde ahí, lo que hemos podido hacer desde FOSI es poner a disposición un programa nuestro que es Innova FOSI para, en este caso este año, 3 de esos desafíos. Las mujeres víctimas de violencia sin ingresos propios, las personas sin escolaridad completa mayores de 18 años y las personas con empleo precario o sin empleo dentro del 40% más vulnerable. Ahí abrimos una convocatoria y estamos en una fase final muy interesante donde recibimos proyectos de todo el país. Hay 2 proyectos finalistas de aquí a la región de los lagos y que van a participar este fin de semana, de un fin de semana de incubación para seleccionar a los proyectos más relevantes que pueden apoyar a estos 3 desafíos. El seguimiento de estos proyectos que ustedes han tenido probablemente en los últimos años, independiente del gobierno, ¿se logran dar una evaluación positiva respecto a que ustedes apoyaron hace 5 años atrás a una persona que estaba en un nivel de vulnerabilidad alto, que realizó un proyecto que se le entregó dinero del Estado? ¿Efectivamente ellos han evolucionado o han sido simplemente una subvención que durante ese año funcionó? Y ese es un punto muy relevante porque es una pregunta que nos hacen muy seguido las personas y en distintos medios también. Tenemos la suerte de contar con una evaluación de impacto de uno de los principales programas de FOSIS, que es el Yo Emprendo Semilla, que es el que tiene una mayor cobertura nacional, más de 30.000 personas cada año, y ese tiene un impacto positivo. Se ha hecho seguimiento durante varios años, que las personas aumentan consistentemente su ingreso en el largo plazo. Y eso es muy relevante porque la evaluación, además que es una evaluación muy profunda que se hizo con la Universidad de Chile desde el año 2010 y que ha tenido seguimiento hasta el día de hoy, nos da certeza de eso y tenemos que seguir avanzando. ¿Qué nivel de emprendimiento se genera con continuidad de la gente que ustedes apoyan en alguno de estos programas? Mira, yo te diría principalmente que los emprendimientos van cambiando. Lo saben bien los emprendedores. A veces uno parte con un proyecto, idea, con un proyecto, exacto. Y puede estar echado a andar ese proyecto durante un tiempo. Ese proyecto luego puede fracasar o puede seguir adelante, uno puede cambiar. Y de hecho existe un tránsito entre personas, entre el emprendimiento y el empleo formal también. Lo importante es que los programas, y eso es lo que nos hemos planteado, instalen herramientas, instalen capacidades en las personas que sean de largo plazo. Que más allá del proyecto que decían empujar en su primera participación, si es de gastronomía, de costura u otro, las herramientas que ganen durante todo este proceso les sirvan de largo plazo para ese u otro emprendimiento o seguir la carrera del empleo formal también si así lo deciden. Pero lo importante es invertir en las capacidades de las personas y potenciar esas capacidades en el largo plazo. Personas desempleadas, tú hablabas, sin escolaridad. ¿Crees que la posibilidad de salir de la vulnerabilidad está más por el lado del emprendimiento o de un empleo formal? Porque es una pregunta que es válida hacerse, ¿no? Es una pregunta muy válida. Claro, de lo que hemos visto en la experiencia, conversando con las personas, es que eso depende mucho de cada caso. Por ejemplo, y un caso que hemos mencionado, las personas que tienen que cuidar a otro son personas que muchas veces no pueden manejar sus tiempos de una manera tan estable.
como lo exige quizá un empleo formal en la mayoría de los casos. Obviamente existen casos que una flexibilidad lo permite. Y ahí esas personas optan muy fuertemente por el emprendimiento. Eso es lo que hemos visto, les acomoda, pueden compartir con su familia y muchos otros beneficios. Y hay personas que a veces no tienen la situación de tener que cuidar a alguien o de tener una restricción de tiempo acotado y sí optan por el empleo formal, ¿ya? Entonces yo creo que lo más importante es que nosotros podamos dejar a las personas elegir su ruta de desarrollo y entender que esa ruta puede cambiar, que una persona no es un emprendedor por siempre quizás, no es un trabajador formal por siempre. Las personas cambian, hay veces que después de mucho tiempo trabajando en un empleo formal, las personas deciden que quieren tener más tiempo, claro, deciden emprender. O viceversa. O viceversa. Entonces, lo importante es que nuestros programas sean lo suficientemente flexibles y adaptados a las personas para que ellas puedan elegir esa ruta. ¿Qué pasa justamente en un país que ya tiene más de 1 millón de inmigrantes, con justamente personas que han llegado de otros países que están en un sistema de vulnerabilidad alto? ¿Hay herramientas de ustedes directamente para ellas o simplemente participan en los programas si es que tienen obviamente su aspecto legal como lo exige el Estado? Bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. Lo primero es que la política respecto a la migración es una sola, ¿ya? Y tiene ciertos requisitos y reglas que buscan hacer de esto un proceso ordenado que permita a todas las personas llegar de la manera adecuada siempre que cumplan todos los requisitos. Y lo otro es que todas las personas que están luego como migrantes en el país son parte de nuestro país y por ende también existen programas, tanto los generales, donde ellos pueden participar. O sea, teniendo regularizada su situación, puede participar como cualquier otro ciudadano. Como cualquier otro ciudadano. Y efectivamente también tenemos algunas situaciones y programas adaptados que están preparados para esa primera etapa. Es muy difícil llegar a un país distinto, a veces con un idioma distinto, sin conocer la red de instituciones, y sabemos que tenemos que también apoyar esa primera etapa. Y por eso el gobierno de Chile ha iniciado un trabajo muy relevante entre muchas instituciones y ministerios, a través de una mesa que está en trabajo ya, liderada por el Ministerio del Interior, entendiendo estos dos puntos. Nosotros tenemos que mantener las reglas que tiene nuestro país respecto a la migración y también apoyar a las personas porque son parte también de nuestro país y nuestra comunidad. Ahora, ¿qué le decimos a la gente, por ejemplo, que probablemente nos puede estar viendo aquí, en Osorno, en Chiloé en estos momentos, y que puede tener una idea, pero no sabe si eso lo debe canalizar hacia el FOSIS, por ejemplo, o hacia el Cercotec? ¿Dónde está la línea divisoria entre un emprendedor, por ejemplo, que probablemente está recién empezando? ¿Dónde toca la puerta primero? ¿Dónde están esas ventanas de las agencias que las diferencian unas de otras? Bueno, lo primero que yo diría es que se acerquen a la que más conozca, a la que tenga más cerca, porque todos estamos mandatados a derivar y orientar adecuadamente al programa o institución en que más calce esa persona. Ahí vamos a tener información cada uno. Pero, para explicar en términos generales, FOSIS busca apoyar el emprendimiento en su etapa más temprana. A veces un emprendimiento de subsistencia, a veces una idea que recién está en el aire. Cercotec ya toma, y tenemos varios convenios de colaboración, a emprendedores cuando están desarrollando ya un modelo de negocio un poco más formado, en marcha, y busca potenciarlo quizá a otra etapa que puede llegar con Corfo. Dentro de todo ese proceso se cruzan muchas otras instituciones, como el CENSE, Prodemu también, el CERNAMEC, y que tienen también programas de apoyo. Entonces, básicamente, como esta red es una red bastante completa e íntegra, los invitamos a acercarse, las oficinas de FOSIS dispuestas para ello, nuestra página web también, para orientarlos adecuadamente de la mejor manera. El énfasis del actual gobierno dentro del FOSIS, entendiendo que es una institución, tú bien lo decías, de 30 años, ¿dónde está esa mirada para estos años que le quedan en la administración? Bueno, lo primero es abordar el desafío que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es poder tener una gestión integral de cara a la familia, entender que el usuario que participa de un programa u otro vive en un contexto familiar y que ese contexto tenemos que abordarlo de manera íntegra para poder hacer un seguimiento adecuado a ese usuario en los distintos programas, sea el emprendimiento o el apoyo a la mejora de su vivienda o el apoyo a poder en el fondo participar de un programa de autoconsumo o lo que sea el programa en que participe, poder apoyarlo de una manera íntegra y familiar. Y lo segundo, entender que el desafío de la pobreza es un desafío dinámico, va cambiando permanentemente y tenemos que estar en permanente búsqueda con la sociedad civil, con la academia, con las empresas y el Estado en encontrar soluciones efectivas que den
una oportuna solución a las personas, y digo oportuna porque hay que llegar a tiempo, cuando las personas lo requieren y poder apoyarlas en sus necesidades y en su proyecto de vida para que logren algo distinto, una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Y en esa línea, aquí en la región de los lagos, ¿cuál es el programa que ha tenido mayor éxito, por ejemplo, o el que debería enfatizarse más en los siguientes años? Bueno, el programa que nosotros estamos potenciando, de hecho en el trabajo presupuestario y todo, tiene que ver con el programa de emprendimiento, porque es un programa que ha demostrado, ha tenido buenos resultados en su evaluación, como contábamos. Es un programa donde las personas tienen alto interés en participar y como se ha adaptado a las distintas necesidades, tanto personas que tienen que cuidar a otras, como personas que están partiendo y tienen una idea, nos permite poder apoyar a muchas personas, tanto que vengan en situación de calle o de discapacidad, etcétera, en salir adelante y tener una mejor calidad de vida. Ese es un énfasis que estamos poniendo desde el FOSIS. Ya pues, Felipe, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por poder contar aquí lo que estamos haciendo. Felipe Betancur, el director nacional del FOSIS, entonces, conversando acerca de cuáles son las líneas, los énfasis, por supuesto, de esta institución, de esta organización, que decíamos al comienzo, depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Junto a él, le decimos gracias a ustedes también en sus casas, que habitualmente prefieren en este horario a la televisión regional. Hasta pronto. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.